Gracias le damos al Señor por estar una vez más en este lugar. Gracias le damos a Dios porque podemos abrir su libro, como dice un predicador que me gusta, el libro de Dios, poder abrirlo y poder sacar las maravillas que tiene, bucear en las profundidades de sus hojas y deleitarnos en lo que está escrito allí. Y hoy vamos a comenzar el tercer capítulo de 5 que tiene nuestro libro en cuestión, 1 Tesalonicenses. Amén. Invito a ponerse de pie. Vamos a leer. ¿Sí? Y dice así la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 1 de 1 Tesalonicenses. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones como ha acontecido, y sabéis. Por lo cual también yo, dice Pablo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Amén. Oramos. Padre bendito, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu amor y misericordia, porque eres fiel, porque eres bueno. Señor, he aquí tu palabra, he aquí mi persona, Señor. Dame la sencillez para poder explicar. Quita de mí, Señor, todo orgullo, toda vanagloria, quizás todo tecnicismo, y poder hablarle a mis hermanos en un lenguaje que se entienda. El otro día escuchaba y no sirve de nada hablar bonito si la persona no entiende el mensaje, Señor. Ayúdanos a poder ser fieles a tu palabra, pero de la manera más sencilla posible. En el nombre de Jesús, en tus manos nos encomendamos. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento? ¿Sí? A modo de introducción vamos a decir que el apóstol acá manifestó sus sentimientos personales, ¿sí? Porque recuerden que él estaba alejado de los tesalonicenses. Entonces él muestra su corazón y él añoraba, los extrañaba a los tesalonicenses y quería volver a verlos cuanto antes, ¿sí? Era un tiempo difícil que pasaron los tesalonicenses. Recuerden que, por ejemplo, en el 2:15 nos muestra que habían pasado tribulaciones, habían pasado persecuciones, como los judíos en Judea, en Jerusalén, perseguían a los cristianos. Entonces ellos en Tesalónica estaban pasando lo mismo. Por eso Pablo entonces está desesperado por estar con ellos. Pero los enemigos del Evangelio lo tenían ahí y hacía imposible que él vaya. Entonces, esto nos enseña lo que hemos leído recién, que Pablo ya era una persona mayor y necesitaba de ayuda, pero él se niega a sí mismo y manda a sus colaboradores a ver las iglesias. ¿Recuerdan con quién está cuando escribe la carta? Recuerdan que el capítulo 1, versículo 1 dice Pablo, Silvano, que sería Silas, y Timoteo. ¿Sí? Entonces, él se queda solo y manda a sus hermanos a visitar las diferentes iglesias para ver cómo estaban. El argumento de Pablo en estos versículos que hemos leído es, básicamente, el enemigo está tratando de socavar, de menguar, de que desaparezca nuestra fe. Pero la disposición que tiene cada uno de sufrir por Cristo hace que eso sea imposible. Es decir, el enemigo siempre va a querer que nosotros desistamos, que nosotros perdamos nuestra fe. ¿Sí? Pero la prueba de que vuestra fe es genuina es que nosotros estamos dispuestos a sufrir por Cristo. Y el enemigo no nos va a ganar. Cristo va a salir victorioso por medio nuestro. Amén. La idea de este capítulo es la fe.
en medio de las tribulaciones. Por ejemplo, nuestro querido amigo, yo le digo amigo porque ya lo hemos citado muchas veces, el pastor y teólogo Samuel Pérez Milos, nos da una descripción que va más o menos de esta manera y cito: Timoteo fue enviado para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, como dice el verso 2, ¿no? El interés del apóstol era fundamentalmente informarse de esa fe, como nos muestra el verso 5. La firmeza de los tesalonicenses en la que habían recibido fue un motivo personal de aliento para Pablo y sus compañeros, que en medio de las aflicciones, dice el verso 7, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Además, el interés especial de la visita que esperaba hacer a Tesalónica tenía como principal propósito no solo ver a los hermanos, sino también dar tiempo a la enseñanza para que, como dice el verso 10, completemos lo que falte a vuestra fe. De otro modo, el interés principal del apóstol no era la organización de la iglesia, ni las actividades de la congregación, ni la alabanza, ni otros aspectos que sí son importantes, pero en este momento el interés principal era la formación de los creyentes para que sean personas de fe probada. ¿Sí? Es importante que de hecho nosotros como iglesia nos preocupamos por eso, por estas cosas, qué se va a cantar, qué actividades tenemos, cómo vamos a organizar la iglesia, son importantes. Pero el apóstol en este pasaje tenía en mente la formación de los creyentes en medio de la prueba. De nada sirve que tengamos todo eso que dijimos anteriormente si cuando viene la prueba nuestra fe cae y la iglesia queda vacía. ¿Se entiende, mis hermanos? Entonces vamos a analizar este capítulo a lo largo de los domingos que nos lleve y lo vamos a dividir en dos puntos principales, ¿sí? Para que ya más o menos vayan teniendo una idea y a medida que vayan estudiando o repasando ya van a ir sabiendo cómo viene la mano. Capítulo 3, versos del 1 al 10, que lo dividimos en dos partes, del 1 al 5, que es cuando Pablo muestra el envío a Timoteo, y del 6 al 10, Timoteo vuelve y nos da un informe, le cuenta a Pablo sobre la fe de los tesalonicenses, y la segunda parte, la preocupación por el desarrollo de los creyentes, que va a ir de los versos 11 al 13. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con los primeros versos, que es lo que hemos leído, que es el envío a Timoteo. Entonces, ya entrando en materia, por una causa de división de capítulos un poco inoportuna, diría yo, como ustedes saben, esto es una carta, no tenía capítulos y versículos, era todo seguido. Cuando se armaron los capítulos y los versículos, algunos por ahí lo dividieron en algo que no es tan entendible, y por eso empieza este capítulo con un por lo cual. ¿Qué quiere decir? Tiene que ver con lo que vimos la última vez, ¿sí? ¿Qué dice el verso 19 del capítulo 2? Porque ¿cuál es nuestra esperanza, oh gozo, oh corona que me ríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros, le dice Pablo a los tesalonicenses, sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, entonces, porque ustedes son nuestra gloria y gozo, no puedo soportarlo más y acordamos quedarnos solos en Atenas. ¿Se entiende cómo es el concepto? Entonces, ¿por qué era tan importante? Recuerden que la última vez que predicamos y vimos qué significa la gloria y gozo, era algo muy preciado. Y como los tesalonicenses eran muy preciados para Pablo, es que Pablo no aguantó más y decidió quedarse solo en Atenas y enviar a Timoteo a Tesalónica. ¿Sí? Hay algo interesante, ¿sí? Como dije, Pablo siendo una persona mayor y necesitando de una persona por ahí más joven que esté a su lado, que lo ayude, decidió quedarse en Atenas. Silas fue enviado a visitar algunas de las iglesias de Macedonia, ¿sí? Y Timoteo era el que estaba a su lado, pero después, como era tanta la desesperación, Pablo decide enviarlo también a Timoteo a Tesalónica. ¿Sí? Entonces, su afecto por los tesalonicenses era tan fuerte que en el verso 5 vuelve a decir, no pudiendo soportarlo más. Entonces eso nos muestra que ese amor de Pablo por los tesalonicenses es un amor pastoral. No es, mejor dicho, es más que un simple deseo
por decir de alguna manera, social. ¿Sí? Porque está bien, yo como pastor puedo moverme para donde me llamen, yo puedo ir. Pero voy porque me necesitan y para que digan el pastor estuvo, o voy porque verdaderamente los amo y me desespera la situación en la que están pasando. El corazón pastoral de Pablo nos muestra que él no pudo más y él no podía ir por la edad, porque le tenían prohibido, porque se la tenían, como decimos acá, se la tenían jurada, si lo veían lo iban a matar. Y él mandó gente, porque él estaba desesperado por saber de sus hermanos de Tesalónica. Entonces, no es lo mismo que diga, no, el pastor está, porque cada vez que yo lo llamo, él sale corriendo. Pero ¿con qué intenciones sale corriendo? Y si ustedes no lo llaman, ¿está o no está? Para tener en cuenta. Entonces, el deseo de Pablo era ayudar a los tesalonicenses a cumplir el llamado de Dios. ¿Y cuál es el llamado de Dios? Hacerle fiel a la verdad y experimentar la madurez espiritual. ¿Cómo experimentamos la madurez espiritual? Por medio de las pruebas, por medio de las dificultades. La frase quedarnos solos acá del verso 1 tiene dos opciones de interpretación que a mi entender las dos son válidas, pero una, por el contexto, una es más correcta que la otra. Y se las voy a compartir a las dos por el simple hecho de que si por ahí conversan con alguien y escuchan que tiene la idea opuesta a lo que estamos diciendo, sepan que también es válida. O a ustedes mismos les convence más una que la otra y es diferente a la mía. En el mundo de la teología se considera válido. Por ejemplo, la primera dice, acordamos quedarnos solo en Atenas. ¿Sí? Esa frase. Significa que es una decisión del equipo misionero. Al separarse los tres en Atenas, todos ellos quedaron solos, porque Silas se fue solo a Macedonia, Timoteo se fue solo a Tesalónica y Pablo quedó solo en Corinto. ¿Sí? Esa es una opción. Es válida, está buena, pero ¿cuál digo yo que la correcta es esta que les voy a mostrar y les voy a explicar por qué? Pablo acá usó el plural, acordamos quedarnos, nosotros, ¿sí? Aunque se cree se refería a sí mismo. ¿Para qué? Para no parecer soberbio. El decir, yo, el apóstol Pablo, necesito gente, pero por amor a ustedes, decidí quedarme solo para enviar, para que vayan a verlos a ustedes. Entonces, para no parecer soberbio, el apóstol Pablo dice de una forma humilde, hemos acordado quedarnos solos en Atenas. Porque el verso después sigue diciendo, y enviamos a Timoteo nuestro hermano. O sea, está hablando de él mismo, pero por una cuestión de humildad, no dice yo, sino que dice nosotros. Y el verbo que se traduce quedarnos solos, significa abandonado o olvidado. Y se usaba en contextos seculares para la separación de un ser querido a través de la muerte. O sea, mire el sentimiento de Pablo. En criollo podríamos decir que Pablo dijo, acordamos quedarme abandonado, quedarme olvidado, como si hubiera muerto, con tal de que ustedes estén bien. Entonces, por todo eso, yo creo que esta es la opción más correcta. Pero la otra también es válida. Repito, si escuchan hablar con alguien que tiene la otra postura, no discutan. Amén. Es válida también. Entonces, el verso 2, ¿sí? Como dije, enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor, nos ayuda a entender que Pablo decidió eso. Ahora bien, nos dicen tres cosas de Timoteo. Timoteo era un muchacho joven, Timoteo era fiel al Señor, Timoteo era conocedor de la Escritura, Timoteo fue preparado por Pablo y era capaz de enseñar.
De hecho, cuando Pablo escribe las cartas a Timoteo, Timoteo estaba pastoreando Éfeso. Timoteo era de una vida intachable, entonces era Timoteo el indicado para ir a Tesalónica. Digamos, era una persona de confianza del apóstol Pablo para poder ocuparse de asuntos que él no podía. Pero vemos acá que nos da 3 calificativos, ¿sí? ¿Y qué dice? Enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo. Entonces dice que es nuestro hermano. ¿Qué significaba que sea nuestro hermano? Que es miembro de la familia de Dios. Toda persona que fue comprada y lavada por la sangre de Cristo es nuestro hermano. Amén. Sea que venga acá o vaya a otra iglesia, pero si es verdaderamente un hijo de Dios, es nuestro hermano. Entonces, el apóstol acá está diciendo que Timoteo era nuestro hermano, pero también decía que era hermano de los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque somos todos parte del mismo cuerpo, del cuerpo de Cristo. Entonces, en segundo lugar, dice que es colaborador de Dios. Y se refiere a uno que trabaja con Dios en la realización de una tarea divina. Pero ojo, colaborador de Dios no significa que Dios hace una parte y nosotros la otra y llegamos a un mismo resultado, como muchos creen. No, el único que hace la obra es Dios. Dios es el único que salva, es el único que santifica, es el único que produce en nosotros el querer como el hacer. Lo que está diciendo es que Dios es quien usa al creyente, somos herramientas de Dios. En ese sentido es que se usa la palabra colaborador. No como en el sentido humano, que si yo voy y trabajo con mis hermanos, por ejemplo, trabajo con el hermano Ramón en la albañilería y bueno, juntos hemos levantado una pared, por ejemplo. Entonces sí, colaboramos los dos para levantar la pared. Trabajo con José y lo ayudo en la fiesta. Entonces colaboramos con José para un mismo fin. No es ese el sentido, donde él pone su parte, yo la mía y llegamos a un fin común. No, sino que realmente somos herramientas de Dios. En ese sentido de que somos herramientas de Dios, dice que somos colaboradores de Dios. ¿Sí? Dios hace su obra por sí solo. ¿Amén? Entonces después también dice que era que servidor en el Evangelio de Cristo. Entonces, ahí era donde estaba la colaboración. Ahí en esa área era como Dios usaba esa herramienta. El de llevar las buenas nuevas, el de predicar el Evangelio, el de fundar iglesias, edificar al pueblo de Dios. Esa era la función en la que Dios los había puesto. ¿Sí? Y también el texto nos dice que la misión de Timoteo era doble. Porque ¿para qué dice? Para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Entonces, por un lado, tenemos que hay que confirmar a los creyentes y por otro, exhortar y alentar. Afirmar lo hacía fortaleciendo su conocimiento mediante las enseñanzas de la verdad. Cada vez que nos paramos acá arriba nosotros al pueblo de Dios, estamos afirmando la fe por el conocimiento que les estamos dando. ¿Sí? Debemos entender que en esa época el Nuevo Testamento no estaba como lo tenemos hoy. Entonces las cartas iban más de boca en boca. Entonces, si no era Pablo, sus colaboradores eran los fieles que transmitían las enseñanzas de Dios. ¿Se entiende? Hoy tenemos la palabra de Dios, el canon completo. Pero en esa época no. Entonces, ellos tenían que ir de lugar en lugar para enseñar, para afirmar, para fortalecer. ¿Sí? Entonces había que confirmar a los creyentes en asuntos sobre dudas que podían surgir. Por ejemplo, más adelante vamos a ver el tema de la resurrección de los muertos. Pablo habla sobre la venida de Cristo, sobre la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque los falsos maestros estaban atacando y quizás no a todos, a algunos, les surgían dudas. ¿Será verdad lo que nos enseñaron? ¿Y si se equivocaron? ¿Y si esto es verdad? Entonces Timoteo tenía que ir a afirmar
estas cosas. ¿Sí? Como dice Efesios 4:14, que no tenemos que ser niños espirituales que nos lleven de acá para allá por todo viento de doctrina, sino mantenernos firmes en la fe. Entonces, esto es lo que quería hacer Timoteo. Como creyentes tenemos que progresar en la madurez espiritual, dejando de ser niños para pasar a ser hombres adultos, hombres y mujeres adultos en la fe de Cristo. ¿Sí? Entonces, en la medida que en la enseñanza bíblica, que no es otra cosa que la fe cristiana, nosotros vamos obteniendo cada vez más fe, a medida que vamos conociendo el libro de Dios, y vamos creyendo y teniendo más fe en el Dios de la Biblia. Entonces, a medida que nosotros vamos con la enseñanza bíblica, eso nos lleva a una experiencia más íntima con Cristo. No puede haber una relación íntima con Cristo si no hay lectura de la palabra. Porque quieren conocer a Cristo, lean la Biblia. ¿Cómo conocen a una persona? ¿Pasando tiempo con esa persona? Saben los gustos, lo que le gusta, lo que no, aún hasta los gestos, cuando algo le molesta, pero que pasando tiempo. Entonces, si no pasamos tiempo con Cristo por medio de la lectura y la oración, no me digan que tienen conocimiento de Cristo. Porque por la oración nosotros le hablamos a Él, pero por medio de la palabra Él nos habla a nosotros. Dios nos está hablando ahora en lo que está escrito acá. Entonces, a medida que nosotros vamos aprendiendo, vamos teniendo intimidad con la palabra de Dios, mayor conocimiento de Dios vamos a tener, mayor intimidad vamos a tener, y en nosotros se va a ir desarrollando un crecimiento y una madurez para parecernos, como dice otra de las cartas de Pablo, cada vez más a Cristo. Y un creyente con poco conocimiento bíblico está expuesto a ser arrastrado por medio de filosofías y sutilezas que no tienen nada que ver con la verdad de Dios. Entonces, el segundo aspecto de la misión de Timoteo era confirmar y exhortar, consolar. Y es interesante porque el verbo utilizado para esto dice hablar, consolar, alentar. ¿Sí? El significado es que estos hermanos necesitaban palabras de aliento en esos momentos. En los momentos de dificultades, ¿quién no necesita una palabra de aliento? Y ahí es donde tienen que estar la iglesia, los hermanos, los líderes, dando una palabra de aliento, orando por cada uno de ellos. Lo más interesante que esta palabra viene del griego parakletos, que es, para los que no saben, parakletos es el nombre que se le atribuye al Espíritu Santo, el consolador. O sea que el cristiano tiene que consolar como hace el Espíritu Santo. En otras palabras, quien ministra al Señor en el poder del Espíritu Santo, enseña la palabra con firmeza, pero alienta y consuela con espíritu de mansedumbre. Entonces, por último, este versículo nos dice que el propósito final de la enseñanza y el aliento era la fortaleza de la fe. ¿Sí? Es la manifestación del hombre conformado a Cristo, habiendo sido creado en Él y posicionado en Él. Porque ahora estamos en Cristo. Colosenses nos decía que estamos en Cristo. ¿Sí? Entonces, en el verso 3, ya avanzando, tenemos una declaración que es un poco difícil para entenderla nosotros. Porque, ¿qué dice Pablo? Entonces, tenemos que estar firmes en la fe, ¿para qué? A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. La palabra tribulaciones significa presiones, tensiones. Y el verbo traducido inquiete significa el meneo de la cola de un perro. Pero con los años pasó a significar también encantar, fascinar, engatusar. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando un perro menea la cola, usualmente, ¿lo hace para qué? Porque quiere algo, porque quiere recibir atención. Entonces, el concepto de esto, de la palabra que nadie inquiete,
quiere decir, perdón, me perdí. Se refiere a una persona que intentaba adular o engatusar a otras personas. Y Pablo no quería que nadie se alejara, que nadie alejara a los tesalonicenses de la verdad de esa manera, porque se habían hecho vulnerables por la persecución y el sufrimiento. Es decir, en los momentos de debilidades espirituales es donde el diablo va a intentar engatusarnos con cualquier palabrita para que nos vayamos y no nos mantengamos firmes en la doctrina que Dios nos ha enseñado. ¿Sí? Por eso es que el apóstol estaba tan preocupado y manda a Timoteo, para que Timoteo con sus palabras, con su predicación, animara a los creyentes de Tesalónica. ¿Y qué más dice? Porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. ¡Oh! ¿Quién nos enseña esto? Esto quiere decir que usted y yo vamos a pasar tempestades, mis hermanos, en este mundo. Todas las tempestades que podamos pasar son temporales. Recuerden lo que siempre cito. Para los hijos de Dios, esto, la vida en la tierra, es lo más cercano al infierno que podemos estar, porque el estado final va a ser glorioso. Ay de los que no conocen a Cristo, porque esto, con todos los sufrimientos, es lo más cercano al cielo que puedan estar, porque el tormento final va a ser peor. Pero enfoquémonos en los cristianos. Esto, aunque a veces parezca un infierno, es lo más cerca del infierno que vamos a poder vivir, porque el estado final es glorioso. Pero nosotros no podemos escapar de las aflicciones, de las tribulaciones. ¿Sí? La Biblia nos dice, el mismo Jesús lo dijo en el libro de Juan, vosotros tendréis aflicciones en el mundo. Pero ¿qué pasó? Confíen, yo ya las vencí. Así que nada, absolutamente nada de lo que podamos tener, pasar, nos tiene que derrotar, porque ya lo venció Cristo en la cruz. Ay, hermano, pero no sabe lo difícil que es. Les aseguro que lo sé, porque soy un ser humano igual que ustedes. Y sus dificultades también son las mías. Yo también paso dificultades que a veces no sé para dónde salir. Los entiendo, pero la Biblia nos dice que confiemos porque Cristo ya venció al mundo. Y es lo que tenemos que hacer. Si creemos en el Dios de la Biblia, en la Biblia está esto que acabo de decir. Ahora, nos surge una pregunta. Cualquiera puede preguntar. Entonces, ¿para qué soy salvo? ¿Para sufrir? ¿Soy salvo para sufrir? ¿Me hago? ¿El Señor me salva para sufrir? De alguna manera, sí. Perdón por la respuesta. Pero de alguna manera sí. ¿Qué quiero decir con esto? La aflicción no es algo que Dios quiere para sus hijos, pero es la evidencia de que somos hijos de Dios. ¿Sos hijo de Dios? Vas a sufrir. ¿Por qué? Porque el enemigo es el que te pone trabas para hacerte desistir de su fe. No recuerdo con quién hablaba el otro día y hablábamos sobre el capítulo de Juan que dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Estemos seguros de que Dios nos tiene firme en su mano y no nos vamos a poder escapar, porque Él nos sostiene, pero el diablo va a intentar hacerlo. Nosotros confiemos en que no nos vamos a separar porque Él es el que nos sostiene, pero aún así no significa que el diablo no intente hacerlo. Samuel Pérez Milos compara esto como a un soldado al que se le asigna una posición para que se mantenga firme en ella en medio de un combate. Así también el creyente es puesto en un lugar, pero en un lugar de victoria en Cristo, para que resista con firmeza al enemigo. Cristo ya lo derrotó, Cristo ya lo venció en la cruz. No tiene poder el diablo, sí, pero no es suficiente para poder hacernos desistir. Si nos hace desistir, ojo, significa que nunca fuimos salvos entonces. Mis hermanos queridos, Dios no nos saca de los conflictos. Ay, pobre mi hermano, está sufriendo, vamos a sacarlo del problema. No,
lamentablemente eso no lo va a hacer. Pero nos da la gracia y la fortaleza para superarlos. Como siempre digo, el Salmo 27, que dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Como dice el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado en mi Salvador. El poder de la victoria, para la victoria, se recibe por medio del Señor. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y algo para tener en cuenta, como dice Juan capítulo 15:5, dice que separados de Él, nada podemos hacer. Entonces, el hecho de estar en Cristo, somos vencedores en Él. ¿Se entiende? Vamos avanzando. Entonces, el verso 4 que dice: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones. Ahí habla de tribulaciones y vemos que no era nada nuevo para los tesalonicenses. Ya el apóstol Pablo, cuando estaba con ellos, les había dicho que les iba a pasar estas cosas. Además, los tesalonicenses también sabían de la persecución que tuvo Pablo, ¿sí? Por ejemplo, sabían que Pablo y Bernabé fueron perseguidos en Antioquía. Eso nos muestra en Hechos 13:50. En Hechos 14 nos muestra lo que le pasó a Pablo en Iconio. Y el apedreamiento que había pasado en Listra, entre otras cosas. Si el libro de los Hechos nos narra la historia de toda la persecución que pasó Pablo. Y entonces le dijo: así como lo pasé yo, lo van a pasar ustedes. No porque yo sea el superapóstol, sino que porque por Cristo padecemos esas cosas. Entonces, ningún cristiano tesalonicense en esa época, ningún cristiano en la actualidad, debe considerar las aflicciones por el Evangelio y su fe como algo excepcional, sino que esto es algo que se produce en todo el mundo. ¿Cuántos ven? Por ahí hay países donde hay gente que es asesinada porque creen en Cristo. Nosotros, gracias a Dios, tenemos libertad de expresión, libertad de culto. Nadie prohíbe creer en Cristo. Pero si viviéramos en uno de esos países donde el cristianismo está prohibido, ¿seríamos capaces de defender nuestra fe? En otras palabras, el sufrimiento no tiene que ser algo sorpresivo, sino que es propio de la iglesia. La iglesia de Cristo sufre por causa del Evangelio. Y por último, en el verso 5 vemos también otra vez la preocupación de Pablo, ¿sí? Mostrando su corazón amoroso, dice: por lo cual también yo, no pudiendo soportarlo más, ¿sí? Ya no aguantó más el no saber sobre ellos y por eso los manda a Timoteo. En el 3.1 nos dice: por lo cual no pudiendo soportarlo más. Habla en plural. Recuerden que si enganchamos el verso 20 del capítulo 2, vosotros sois nuestra gloria. Está hablando en plural. ¿Sí? Está hablando, ustedes son nuestra. De Pablo, de Silas y de Timoteo. Nuestra gloria. Por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos. Y acá en el 5 ya habla personalmente. Yo, Pablo, no aguanté más. Y por eso lo envié a Timoteo. Pablo se imaginaba lo que esos hermanos podían pasar. Él tenía experiencia sobre las persecuciones. Tanto la maldad con que perseguía, porque él era perseguidor de la iglesia, y lo que sufre el perseguido cuando a él le tocó ser perseguido. Entonces él sabía, él entendía, y veía los efectos que eso podía producir en ellos. Y era lógico que él tuviera ese temor. Porque, ¿qué más dice? No sea que hubiese tentado el tentador. El diablo. El tentador tuvo éxito en otras ocasiones. Si recordamos el libro de Gálatas, recordamos el estudio cuando hicimos Gálatas, Pablo les dice: ¿quién nos fascinó para
pensar, para creer en un evangelio diferente al que los hemos enseñado. Ahí, hablando en criollo, el diablo metió la cola. Hizo desistir a los gálatas de la doctrina que habían sido enseñados. Entonces Pablo tenía experiencia, Pablo sabía que podía pasar lo mismo, por eso él se preocupa tanto. Pero también nos muestra otra cosa. Las tribulaciones prueban la autenticidad de la fe. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Alguien una vez dijo, los problemas y las dificultades son la prueba de ácido que autentifican la fe. Hay verdaderos creyentes y también hay muchos creyentes falsos. Lo que revelará la autenticidad de la fe es ver si usted puede o no soportar las tribulaciones. Las dificultades revelan la legitimidad del creyente y esa ocasiona el regocijo para Pablo. Los creyentes estaban soportando en medio de las dificultades. El verdadero creyente soporta las dificultades y no se aleja de Dios al primer problema que tiene. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si Satanás tuvo éxito metiendo la cola, como dije, a los tesalonicenses, entonces todo lo que Pablo hizo fue en vano. Y esa palabra vana, recuerden que significa vacío, inútil, nulo para nada. Entonces no tuvo sentido, no tuvo valor lo que Pablo hizo si los tesalonicenses caían en su fe. Por eso Pablo se preocupaba por esa fe. Pablo quería saber si la fe es real y no superficial. Entonces, mis hermanos, para finalizar, ¿cómo está nuestra fe? Que el Señor nos ayude. Hagamos como los discípulos cuando le dijeron a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Se vienen tiempos difíciles y no sabemos qué es lo que puede pasar. A nivel iglesia, a nivel país, a nivel provincia, a nivel personal quizás. No sabemos qué es lo que puede pasar, pero nuestra fe tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. Nuestra fe tiene que estar cimentada en Dios. Lamentablemente no tenemos un Pablo que mande a un Timoteo a que venga a alentarnos. Tenemos que alentarnos entre nosotros, mis hermanos. Y esta es la palabra que el Señor mandó en esta mañana para alimentar, para alentar, para exhortar al pueblo de Dios. Amén. Oramos. Te damos gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús. Señor, aumentanos la fe. Solo en tu plan soberano, en tu plan divino está lo que va a pasar en el futuro. Las persecuciones, el enemigo, de cualquier forma, viene, ataca. Y necesitamos estar alineados contigo, preparados, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a mis hermanos oyentes, los que están acá, los que nos ven por medio de las redes. Y como siempre te agradezco por esta tecnología que se puede usar para alcanzar muchísimo más gente, para la gloria de tu nombre. Señor, en tus manos nos encomendamos. La gloria sea a ti, a tu Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.